Y como hemos dicho, el señor Miguel Torres es un abogado que es vocero de su partido Fuerza Popular y asesor de la bancada de Fuerza Popular. Queremos conversar con él primero en su calidad de asesor de la bancada, porque estamos ante una noticia que ha llegado hace pocos minutos de la Fiscalía de la Nación, dando cuenta de una denuncia constitucional contra varios congresistas por peculado de uso, con motivo de un viaje privado a Trujillo, me parece, que quiso hacerse financiar con dinero público. Entre ellos hay una miembro de su bancada. ¿Qué hace un asesor ante estas realidades? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Miguel Torres. A ver, primero comentarte que creo que la inclusión de Rosángela Barbarán dentro de la acusación que está haciendo la Fiscalía no hace sino simplemente desmerecer esta acusación que están elaborando, por una razón muy sencilla. Rosángela nunca viajó. Rosángela es una congresista que asistió a las indagaciones de la Fiscalía de la Nación y señaló que, si bien tenía programada una serie de eventos en la semana de representación, simplemente por un tema personal no viajó. Y es más, el Congreso pidió el reembolso del pasaje. Entonces yo creo que esa ligereza, esa falta de rigurosidad con la que está actuando el Ministerio Público hace flaco favor. No sé en estricto el caso de los demás congresistas. Pero se dice de ella, en su caso preciso, presunta autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa. Ya, Fernando, pero eso ya parece broma, pues. O sea, si te están diciendo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es ella que presumiblemente tú ibas a ir de viaje con la finalidad de participar en la celebración de los nomásticos del congresista Bazán. Esa es una afirmación que es por demasiado lo que habría grave, gestionado la emisión de su boleto aéreo, ¿no?, costeado por el Congreso de la República, pero por motivos personales no viajó. Demasiado ligera la afirmación porque, de lo que he entendido, la congresista mostró la agenda que tenía en esa ciudad y no era un tema de asistir a un nomástico ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, intentó viajar por otra razón, pero no lo hizo. Por su trabajo. De acuerdo. Hablemos de otra tarea como asesor, más compleja, que tiene que ver con el incidente que dio lugar a la desaparición de la figura de la detención preliminar en el marco de una ley compleja sobre la policía, que fue promovida vigorosamente por su bancada, y sí, por su bancada de Fuerza Popular. Esa ley, ¿no? Esa ley, digo, no hablo del artículo que derogaba la prisión preliminar. No me mire con eso. Que no le estoy atribuyendo, por favor. Ya hay suficiente. Bueno, ahora, no, la ley, hemos hablado con el señor Rospiglioso de la ley, y con otros colegas de la bancada que al parecer no se habían enterado cuando se ha firmado la ley que se había añadido a última hora un artículo que derogaba la prisión preliminar. Hemos hablado. ¿Cómo puede ser? Explíquenos qué pasa en el Congreso para que durante la noche una mano oscura modifique eso. No, creo que en realidad deberíamos, con textos en la mano, poder advertir que la modificación que se hizo inicialmente dentro de esa ley lo que buscaba era asegurar que existiera una debida motivación de las decisiones del juez al momento de dictar una detención preventiva. Ahora, preliminar, perdón. Sí. Ahora, es cierto que la redacción tal y como estaba podía generar una serie de discusiones y es por eso que después se modificó la norma. Rápidamente, inmediatamente se dieron cuenta de que había habido una modificación nocturna, sí, ¿no? No modificación nocturna. Yo no, Fernando, ahí no coincido con la afirmación porque... que no es mía, sino que la he recogido. Lo he escuchado, sí, lo he escuchado por todos lados, pero también es una afirmación sumamente ligera en el sentido de decir, oigan, desaparecieron la detención, un tipo de detención, cuando en realidad eso no fue así. Lo único que se señaló dentro de la norma era, oiga, para poder ser efectuado se tiene que cumplir con A, B, C. Para algunos eso era demasiado riguroso y empezó a haber un debate. Producto de ese debate, el Congreso toma una decisión. 24 horas, ¿no? El Congreso tomó una decisión de modificar el concepto. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, a tu anterior invitado decir o alegar que han habido una serie de normas que parecen no ser coincidencia respecto a la modificación de los procesos judiciales y que eso debería llamarnos la atención. Y yo coincido. A ver, nos deberían llamar la atención de que durante muchísimos años el sistema judicial en nuestro país ha terminado siendo un mecanismo de persecución política. Y no lo digo yo, Fernando, ya al día de hoy tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de Pepe Klimper,
en donde ha señalado claramente que hemos vivido en los últimos años una situación irregular. A ver, no solamente son estas particularidades que nosotros veníamos advirtiendo en el proceso de Keiko, cuando decíamos, oigan, hay decisiones no fundamentadas, oigan, hay plazos que son irrazonables, hay copy-paste entre lo que dice el fiscal y lo que decide el juez, sino que después se producen 19 devoluciones de la acusación. Yo antes me quedaba corto, Fernando, porque cuando me invitaban a hablar de este tema decía, bueno, creo que fueron 12. Hoy por hoy, el Tribunal Constitucional lo que han dicho es 19 veces el juez le ha devuelto al fiscal para que corrija. Y eso no se ve en los libros de derecho. Nos deben ver como algo extrañísimo acá en el Perú. Porque, bueno, ¿cómo nos ven? Podemos comenzar diciendo que nos ven que es un país que ha sufrido una ola de corrupción duradera, sí, sobre todo a partir de ahora, y que esto ha dado lugar a muchos procesos de una gran complejidad. Eso es totalmente de acuerdo, pero eso sí, nunca va a habilitar, y eso es lo que tenemos que entender, nunca va a habilitar a que los fiscales, o determinados fiscales, porque hay que hacer la distinción, sí, determinados fiscales hagan una pobre labor en busca de la justicia. De hecho, cuando se hizo la instalación del juicio oral, Fernando, se advirtió que había habido un mal control de inicio del proceso, porque se dijo, oigan, acá se está procesando por 6 presuntos delitos a 43 presuntos autores, tenemos 1.800 testigos y 5.000 pruebas. ¿Y sabes lo que hicieron? Metieron todo en una bolsa. Bajo esa lógica, ahora estaba sacando números en el carro viniendo para acá, hay más de 2.000 millones de hipótesis que podrían salir. Porque si tú agarras todo, lo metes en una bolsa, sin decir, esta prueba demuestra que el señor tal hizo presuntamente tal, lo que haces es ampliar la posibilidad de supuestos de manera casi infinita. Eso que se señaló en la instalación, hoy por hoy, viene siendo ya demostrado en las decisiones, no solamente del Tribunal Constitucional, sino incluso de la Corte Suprema. A ver, tenemos una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de Oré, Guardia, donde se dijo, oigan, acá no puede haber obstrucción a la justicia. El supuesto de obstrucción a la justicia, en donde el señor Domingo Pérez había sostenido que se iniciaba el proceso siendo él el vulnerado, es imposible que se pueda sostener. Se cayó para el doctor Domingo Oré y para todos los coimputados. Luego hemos tenido ya este pronunciamiento de Pepe Klimper, en donde se dice, oigan, hay un montón de irregularidades, pero la irregularidad más fuerte que se presenta es cuando a una persona lo investigas por A y luego haces una acusación por B y C. Es decir, oigan, el señor Pepe Klimper, ¿sí? Yo lo investigo por papas y lo voy a acusar por camotes y choclos. No tiene nada que ver. Entonces, lo que dicen ahí es, acá se está afectando el debido proceso. Argumenta muy bien usted, pero usted reconocerá que hay quien pueda interpretar a usted, son argumentos sofisticados para que se caiga todo el proceso y para que no se investigue la corrupción. Hay gente poderosa que tiene muy buenos abogados, entre otros usted ahora, y que están pidiendo que lo decidido respecto de Klimper se aplique a todos y que en consecuencia el juicio se caiga. Y hemos venido esperando años de años para que el juicio oral comience. ¿Qué contesta a los que interpretaran lo que usted ha dicho en ese sentido? Sí, dos cosas. Primero, que el debido proceso, te agradezco por el concepto de argumento sofisticado, pero el debido proceso, o el derecho constitucional al debido proceso, no debe ser considerado algo sofisticado, debe ser algo considerado básico y fundamental. Cuando nosotros decimos las decisiones deben ser fundamentadas, los plazos deben ser razonables, el delito, el presunto autor, las pruebas, los testigos deben ser individualizados, eso es lo básico. O sea, en una sociedad lógica, en un Estado de derecho, es lo que nosotros esperaríamos. Y ya no pensemos, Fernando, oye, no, ese grupo político no me gusta. Eso olvidémonos, porque la justicia no tiene que mirar a quién está, respecto de quién está resolviendo, sino que simplemente tiene que buscar y hacer lo que es correcto. Y cuando me dicen, oigan, ¿pero por qué tendría que aplicárselo a todo? Porque ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo señalan. Sentencias en las cuales te dicen, oye, a ver, puede ser que si bien el señor Klimper presentó un habeas corpus, que esa es una acción que solamente tiene efectos para él,
Si es que dentro de la resolución existen argumentos que afectan a otras personas, esas otras personas tienen todo el derecho de presentar también argumentos. Por supuesto, de decir, oigan, aplíquenme la misma lógica. ¿Y eso es bueno? Diría, por supuesto que sí, porque si no la lógica sería la siguiente. Ya, ok, no, cada uno tiene que empezar sus habeas corpus. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a seguir avanzando con un show, porque lo que es un show. Vamos a seguir avanzando con un show, ¿para qué? Para que después se vaya cayendo uno por uno, por uno, por uno, por uno. Además, a ver, por una lógica muy sencilla. ¿Qué es lo que plantea entonces usted? Que se suspenda directamente el juicio hasta que se definan los términos de esta decisión del TC. Lo que corresponde, jurídicamente hablando, es que el proceso sea declarado que se ha quebrado, que retorne a la etapa de investigación. O sea, que retrocedamos varios años. Sí, claro, pero es que si esto es lo que nosotros venimos diciendo desde hace varios años. Le estamos diciendo, el señor Domingo Pérez no sé qué rayos estaba haciendo. El señor Vela, que era su supervisor, no sé qué rayos estaba haciendo. Y a hoy día se está vulnerando otro principio, que es la unicidad del proceso. A Pepe Klimper se le imputaba, ¿no?, haber entregado dinero a un medio de comunicación. Lo excluyes a Pepe Klimper, pero mantiene esa fuerza popular que se supone ordenó a Pepe Klimper que lo hiciera. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes mantener un proceso cuando el agente ejecutor ya no está? O sea, es simple lógica. Fernando, si nosotros hubiéramos esperado todos estos años ya para recién decir, oye, ¿hay problemas? Te concedería, y le concedería a quien me pudiera válidamente criticar, fue una estrategia. Pero esto no fue así. Tienes primero todas las inconsistencias que fueron denunciadas. La propia detención de Keiko Fujimori, que luego de más de un año de injusta prisión tuvo que ser liberada. Luego de las 19 devoluciones, luego de las inconsistencias en el inicio del juicio oral, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional del doctor Oré, luego de que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han señalado, en procesos que no son de nosotros, ha señalado de que basta ya, de que los jueces no pueden hacer proselitismo político, activismo jurídico. Proselitismo político no ha dicho, ¿eh? Activismo jurídico. Y no añada usted. Ya es grave lo que se ha dicho como activismo, pero proselitismo político. Activismo jurídico. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Lo que han señalado es, oye, no deben hacer activismo jurídico, ¿vale? Es decir, los jueces en nuestro sistema jurídico tienen que aplicar la ley. No pueden crear normas. ¿Sí? Si no están de acuerdo con normas, perfecto, hagan lo que ha hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público ha presentado acciones de inconstitucionalidad. Ese es el orden de las cosas. Entonces, yo discrepo con tu anterior... el señor Martín Salas, sí. Sí. ¿Por qué? Porque él dice, no, acá parece algo raro, porque son muchas normas. A ver, primero, si hay muchas normas, será porque en realidad la justicia ha sido muy mal utilizada en los últimos tiempos. De hecho, la presidenta del Tribunal Constitucional, en la sentencia de Pepe Klimper, habla del lawfare, habla de la mala utilización del derecho para perseguir con fines políticos a adversarios. Entonces dices, oye, si se está corrigiendo es porque se ha visto que una herramienta que podía ser buena, que podía ser útil, por una imperfección normativa, podía ser mal utilizada. Número uno. Y número dos, yo le diría a tu anterior invitado, que es que estas son las reglas democráticas. Si es que alguien efectivamente considera que una norma no es buena, pues existen los caminos democráticos para poder ser corregidos, sea a través de una acción de inconstitucionalidad, sea ante una nueva propuesta normativa que corrija este tema. Lo que tenemos que entender es que la justicia no debe ver o no debe hacer distinciones entre colores políticos, debe definitivamente buscar la justicia. El tiempo corre, yo quería preguntarle algo relativamente diferente, que es esta ley que con el apoyo de su bancada ha sido aprobada respecto del financiamiento privado a los partidos políticos. Denos algunos detalles de los objetivos, sobre todo si se ha retirado esa idea que hubo de que las donaciones se mantuviesen privadas, es decir, bajo anonimato. No solamente eso, acuérdate que lastimosamente, te lo digo con vergüenza propia, porque fue en la época en la que estuve como congresista de la República, el señor Vizcarra nos llevó de las narices y logró
que aprobáramos una norma que prohíba el financiamiento privado, vale decir que las empresas no puedan financiar a los partidos políticos. Solo personas naturales Solo personas y organizaciones naturales. internacionales. Así es. Sí. Y entonces, claro, ya con la distancia en el tiempo y viendo las cosas como fueron, tú dices, claro, es que fue sumamente populista. Si tú le dices a la población, oigan, vamos a prohibir que las empresas donen a los partidos políticos no son naturalmente queridos, evidentemente. Tenemos que trabajar muchísimo en eso. Pero la salida no era prohibir el financiamiento, porque lo que generó fue que la economía informal y muchas veces ilegal sí pusiera dinero. En las últimas Usted sabe eso, está seguro de eso. En las últimas elecciones es un secreto a voces que algunas postulaciones, y en especial se habla, yo no puedo afirmarlo, pero se habla que el propio señor Castillo llega al poder por este financiamiento ilícito. Y entonces, claro, como tú prohíbes el financiamiento formal, quienes están muy contentos es quienes viven en la informalidad. Perfecto, bacán. Ya no tenemos competencia. Hoy por hoy, caso, podrán las empresas, pero sí, se tendrá que saber quién da cuánto. Sí, eso es importante, ¿no? La transparencia, sí, la transparencia, que solamente puede ser 200 UITs por empresa al año. Una empresa puede apostar, por decirlo de alguna manera, democráticamente por 2 o más partidos, siempre y cuando en conjunto no sea superior a 500 UITs. Y creo que lo más importante de todo, se ha eliminado esa presunción a la que nos orillaron de decir que el financiamiento de empresas se presumía de fondos ilícitos. De acuerdo. Terminemos con una pregunta final. ¿Se puede hacer algo todavía en el Parlamento, donde usted es asesor, para mejorar el marco normativo de las elecciones y evitar el desastre anunciado que significa tener tantos partidos que entren a candidatear? A ver. Porque no quisieron ustedes, las leyes, esa ley sobre elecciones primarias. Sí, no, pero yo creo que antes deberíamos recordar que el señor Vizcarra es el gran padre de estas casi 50 agrupaciones que se van a presentar hoy día en las elecciones modificando las reglas. A ver, lo primero es que ya se ha hecho algo, que creo que no ha sido completamente difundido, porque además entiendo que está en el plazo para su publicación, y es que se ha aprobado que las alianzas entre partidos políticos exijan que la valla electoral aumente en un punto porcentual. Aunque sea de varios. Aunque sea de varios. Aunque antes era, 6, si son 6, se van a aumentar 6 puntos. Entonces, a los 5 que ya se preveían, terminaban 11. Bueno. Entonces, era un desincentivo. Eso ya se ha logrado. Esperemos que pronto se promulgue la ley y entonces vamos a obtener seguramente un conglomerado, una alianza. ¿Otras iniciativas podemos esperar de ustedes? Bueno, de hecho, los congresistas están trabajando mucho en lo que son la reglamentación de senadores y diputados, que creo que va a generar de alguna manera incentivos a las distintas agrupaciones para poder tener... Ojalá que así sea, señor Miguel Torres. Muchas gracias. Permíteme terminar solamente compartiendo, yo sé que no es del agrado de todos, pero para los fujimoristas sí lo es. El día de hoy se ha votado en primera votación la reincorporación de la firma del expresidente Alberto Fujimori. Creemos nosotros que es un hecho importante, hace respetar la historia. ¿De reconciliación nacional, como ha dicho los pedidos? Sí. Reconciliación. Usted mismo está reconociendo. La verdad, la verdad tiene que ser un motivo, tiene que ser una justificación, tiene que ser una ocasión para reconciliar a las partes. Bueno, disculpe que tenga que interrumpir. Muchas gracias por su presencia y comprendo que haya querido decir eso al final. Yo lo tenía previsto también. Muchas gracias, feliz año para usted y muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, disculpe por el retraso, y recibiremos a un doctor eminente, César Munaico, director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, para que nos diga qué está pasando con las enfermedades infeccioso-respiratorias en nuestro país y también en otros como China. Hacemos primero una pausa y recibimos después al doctor Munaico.